noches, sean bienvenidos a esta emisión de A la Medida. Es un gusto compartir con ustedes y por supuesto acompañar en este análisis a Julio Talamonte. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. ¿Listo? Sandy, buenas noches. Totalmente listo. Me da gusto saludarte a ti y por supuesto que saludarle a usted allá en casa. Tenemos 3 temas de análisis, todos interesantes e importantes. Y el primero, Sandy, pues bueno, ahí está. Esto parece bastante difícil, sobre todo en el contexto político que estamos viendo en el Congreso de la República. Otra prórroga al estado de calamidad. Así es, Julio. Esta sería la 6ª prórroga que se solicita al Congreso de la República. Así es. Y vamos a analizar un poco el panorama que podría tener y qué tanta facilidad de aprobación también se puede dar. Claro que sí, me parece. Así que iniciemos con datos porque estos son importantes para que usted se forme también un mejor contexto y una idea. Así que, por favor, véalos ahí en pantalla porque vamos a hacerlo. Gracias. Por 6ª ocasión, tal y como lo dijo Sandy Monroy, el Poder Ejecutivo ha solicitado al Congreso de la República ampliación al estado de calamidad que está por vencer el plazo el próximo 3 de septiembre. Aspecto importante a considerar en este tema es que si el estado de calamidad no se aprueba, las medidas que conocemos ahora cotidianamente, Sandy, como el uso de la mascarilla y el toque de queda, por ejemplo, solo por poner ejemplos, dejarían de ser medidas obligatorias, ya quedaría a discreción o no. La responsabilidad de otorgar todo tipo de herramientas, en este caso de carácter jurídico y político y también económicas, al gobierno para continuar con la prevención dentro de la pandemia del COVID-19 es una decisión en este momento del Congreso. Sin embargo, para ser bastante honestos al contexto político, parece difícil que se encuentre el camino al consenso. Tan solo hoy hay varias bancadas que abandonaron el hemiciclo y las posturas de los legisladores, Sandy, son bastante disímiles y encontradas. Entonces, creo que este camino va a ser bastante difícil. Muchas personas, hablando ya de la población guatemalteca, están en desacuerdo con otro estado de calamidad. Otros creen que es necesario, pero yo solo pongo sobre la balanza lo siguiente: podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero lo que podría pasar es que, por ejemplo, entonces ya solo sean recomendaciones y que volvamos a caer en una situación de estos. Como antecedente, España ya lo hizo, quitó esos estados especiales de excepción y mira, volvió un repunte del COVID-19 en su país. Así es, Julio. Hoy se llevó a cabo la sesión del Congreso de la República. Nuestra compañera Jensi López le daba cobertura y daba a conocer también que en la primera lectura fue aprobado únicamente, pero todavía faltan otras 2 y también la aprobación por artículos y redacción final. Es decir, todavía falta para conocer entonces si se puede ampliar o no este estado de calamidad. ¿Necesario o innecesario, Julio? Bueno, esta es una situación bastante difícil de responder porque cuando uno piensa y dice, bueno, es que ya es el 6º estado de calamidad que habría que otorgar, lo primero que se te viene a la mente como una ampliación, dices, no, ya han sido 6 y es suficiente. Pero luego cuando te pones a pensar en otros temas y dices, bueno, ¿terminamos ya con el problema de la pandemia del COVID-19 en Guatemala? No. ¿Hemos salido ya del peligro que se corre inminentemente, por ejemplo, de alguna segunda ola o de un segundo brote? No, todavía no. Más bien, lo que estamos viendo es un descenso en el área metropolitana de casos y obviamente un aumento en el área del interior de la República. ¿Qué significa esto proyectándolo? Que entonces la gente que vive en el resto de 21 departamentos, que no son el departamento de Guatemala, puede estar en estos próximos meses en más riesgo precisamente de contraer esta enfermedad y obviamente se va a necesitar el aporte para que se les pueda tratar. Entonces es aquí donde, poniendo sobre la balanza estas 2 posibilidades, dices, bueno, definitivamente parece en este caso ser más necesario todavía aquí en Guatemala, aunque no sé cuáles van a ser los controles, candados y procesos que vaya a aprobar en todo caso el Congreso de la República para que exista una 6ª prórroga de este estado de calamidad. Efectivamente, Julio, y haciendo hincapié en algo que mencionabas, todavía no hemos pasado esa primera ola. De hecho, hoy en su conferencia mensual la OPS indicaba que los países de la región no deben bajar la guardia porque se espera que en unos días inicie la segunda ola de los casos del COVID-19. Entonces también hay que estar preparados y posiblemente un estado como estos podría ayudar. ¿Por qué?
¿Cuáles son esos beneficios, Julio, de un estado de calamidad para que lo podamos ver entonces de esa forma que usted pueda conocer o usted mismo indique, bueno, es necesario o no es necesario? Claro, Sandy, tienes toda la razón al hacer mención de esto que decía la Organización Panamericana de la Salud. Sí. Y además una cuestión, lamentablemente, nos guste o no nos guste también, pero estadísticamente el COVID-19 al continente que más duro le ha afectado ha sido el continente americano y sobre todo en la parte de Latinoamérica. Es decir, aquí nos pegó, pero con todo. A ver, el tema de lo que pregunta Sandy, ¿qué implica otra vez una aprobación de un sexto estado de calamidad? Bueno, implica que se pueden tomar medidas de excepción. Al final de cuentas, esto es parte de la ley de orden público. Estamos ya prácticamente acostumbrándonos ahora al tema, por ejemplo, de tener un toque de queda. Ese toque de queda solo lo puedes imponer a través de tener vigente y ratificado, obviamente, un estado de excepción, en este caso el estado de calamidad del cual estamos hablando. Eso dejaría yo al aire de que podría ser lo menos importante de lo que hay que aprobar, pero lo más importante es que hay medidas que son obligatorias. Por ejemplo, el hecho de que en los autobuses solo circule hasta cierto número de personas, hasta cierta capacidad, dependiendo del color del semáforo epidemiológico. Eso se perdería. Se perdería la obligatoriedad de que puedas utilizar la mascarilla. Se perdería la obligatoriedad, por ejemplo, de que en los negocios pusieras a disposición del público que llega allí situaciones como el desinfectante o el jabón gel de manos para que puedas sanitizarse, porque esto ya pasaría a solo ser una recomendación. Pero fuera de eso, que es obviamente la parte preventiva, Sandy, también habría que ver la parte ya del tratamiento propio de la enfermedad, porque si estamos hablando de que es el interior de la República, donde ahora van a haber la mayor cantidad de casos, muy probablemente de COVID-19 por esta expansión geográfica, entonces se necesitan medicinas, se necesitan médicos, se necesita la atención, se necesita ayuda para este tipo de lugares y estas personas, y eso es también lo que se podría perder. Y aparte de ello, Julio, ¿hay otro asunto legal, por ejemplo, otra herramienta que se pueda tomar en cuenta aparte del estado de calamidad? O entonces esto que tú nos has indicado marcaría o justificaría entonces la razón por la cual sí se debe ampliar este estado. Sí, yo creo que esto es lo que marcaría esta situación, pero sobre todo hay 2 o 3 cosas básicas fundamentales. Número 1, la Declaración Universal de los Derechos Humanos considera a la salud como uno de los 30 derechos fundamentales de todas las personas. Y número 2, yo me remitiría otra vez a la Constitución Política de la República de Guatemala, donde dice en su artículo 1 que el Estado de Guatemala se organiza ante todo para proteger a la persona humana. Y en segundo lugar, para proteger a la familia. Ante la situación de la calamidad pública, en este caso planteada por la pandemia mundial del COVID-19, yo creo que esto aplica bastante bien. Y luego cuando vamos al artículo 2, siempre constitucional, que dice los 6 deberes del Estado, el primero de ellos dice es proteger la vida. Y una de las formas de proteger la vida es con la seguridad. Pero la seguridad fuera del tema de la seguridad en contra de la violencia también es este tipo de seguridad, Sandy. Bueno, también mencionando un poco acerca de los puntos a favor y en contra, yo quisiera que tú nos ilustraras un poco más, Julio, en cuanto a esos puntos, por qué hay oposición y por qué también varios están a favor, porque sabemos también que algunos están a favor, pero también sugieren hacer algún tipo de reformas. Claro que sí, Sandy. Entonces veamos unos datos, por favor, en pantalla para pasar a este tipo de situaciones en el análisis. Los puntos de vista de los diputados son encontrados. Algunas de las bancadas de oposición consideran que ya no debe darse más prórrogas al estado de calamidad, que ya ha sido tiempo suficiente y dinero suficiente el que se le ha otorgado al Poder Ejecutivo para que pueda atender esta emergencia, mientras que la postura del gobierno y sus aliados en el Congreso va orientada hacia la necesidad de la prórroga para mantener sobre todo las restricciones de carácter preventivo. El mes pasado, ya lo decía Sandy Monroy, fue un proceso bastante largo y tortuoso, hay que decirlo, el que se consiguiera por parte del Congreso de la República la 5ª prórroga del estado de calamidad, por lo cual no es de extrañar las actuales dificultades que se están viendo en el hemiciclo. Se apruebe o no se apruebe, se conozca o no por el Congreso, aunque hoy haya pasado ya en la primera de las lecturas de la ratificación del estado de la calamidad, se tendrá que tomar una decisión sobre este tema y la decisión va a recaer más que en el tema si se le da o no otra prórroga para que el gobierno disponga de ciertas cantidades de dinero para atender esta emergencia, dependerá sobre todo de ver cómo se ha utilizado y en todo caso de ver si esto sirve
para prevenir, para de alguna manera facilitar el tema de la salud a los guatemaltecos en general. Ese es el punto. Así es. Bueno, esta es la situación que se tiene con esta sexta solicitud de prórroga del estado de calamidad. Ya se aprobó en su primera lectura, falta todavía en el proceso. Veremos entonces qué tanta prioridad también se le da dentro de la agenda legislativa, Julio. Cierto. Ahí vamos para terminar este tema, quiero decir algo de lo que acabas de decir. El estado de la calamidad había dos formas de aprobarlo. Uno, por emergencia nacional, se necesitaba la mayoría calificada, 107 votos en este caso, no se obtuvo. Entonces la única otra posibilidad es que se conozca en 3 lecturas. Hoy pasó la primera, puede pasar la segunda, pero en la tercera puede eventualmente no pasar. Y si eso pasare, lo que va a suceder, y ese será el camino, el Ejecutivo planteará seguramente otra solicitud de estado de calamidad, publicándolo en el Diario de Centroamérica, previendo, digamos, el escenario más negativo para la solicitud planteada por el presidente. Ese es el panorama, esta es la situación entonces actualizada en cuanto a la solicitud. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero al regresar continuaremos abordando otro de los temas del día, Julio. Definitivamente, Sandy, así es. ¿Será Alejandro Sinibaldi colaborador eficaz? Esa es la gran pregunta. Es una gran pregunta, porque al final de cuentas ha quedado en el ambiente el por qué, después de 4 años, entregarse a la justicia guatemalteca. Lo vamos a analizar juntos, usted y nosotros, pero antes vamos a una pausa comercial. Solo recuerde algo, que nosotros aquí a esta hora somos a la medida.